Muy buenas tardes, mi nombre es José Luis Adames. Esta tarde le estaré presentando lo que es mi trabajo final de la materia Redacción de Informes Técnicos con la profesora María Teresa Pavón. El tema a tratar son instrumentos de recolección de datos en la investigación científica. ¿Qué son las técnicas de recolección de datos? Bueno, las técnicas son los métodos y herramientas utilizados para recopilar información de manera sistemática y confiable. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Los indicios que perciben mirando, aunque se complementen con los demás sentidos, conversando, preguntando, participando y combinando varios sentidos y leyendo. La técnica pueden ser observación, entrevista, encuesta, sección a profundidad y revisión documental. Los instrumentos son guía de observación, lista de cotejo, escala de estimación, registro anecdótico, registro de especímenes, registro global, guía de entrevista, cuestionario, escala, test, guía de observación, registro anecdótico, matriz de categoría, matriz de análisis, matriz de registros. Otros instrumentos pueden ser la observación y sus instrumentos, técnica que consiste en visualizar o captar mediante la vista en forma sistemática cualquier hecho, fenómeno o situación que se produzca en la naturaleza o en la sociedad en función de unos objetivos de investigación. Algunos tipos de observación pueden ser la simple o no participante, la observación participante, observación libre o no estructurada y la observación estructurada. Aquí vemos algunos de los tipos ya definidos que, como podemos ver, la observación estructurada es la que se realiza con ayuda de elementos técnicos apropiados tales como fichas, cuadros, tablas, etc., por lo cual se denomina observación sistemática. Observación abierta es la que carece de un sistema organizado y se realiza libremente. La observación semiestructurada parte de una pauta estructurada y la aplica de modo flexible, de forma que adopte el proceso de observación. Observación participante es conocer la vida cotidiana de un grupo desde el primer interior del mismo, recoger datos sobre la gente, los procesos y las culturas. Otro tema que pudimos observar fue la encuesta. ¿Qué es la encuesta? Es una técnica cuantitativa que consta de una serie de preguntas estandarizadas que son realizadas a una muestra representativa. A partir de esto se puede obtener mediciones cuantitativas de cualidades tanto objetivas como subjetivas de la población. Las encuestas pueden ser clasificadas de distintas maneras. Consejos al aplicar una encuesta. Bueno, aquí vemos 5 consejos muy importantes como son la planeación, realización, distribución, análisis y decisiones. La planeación es necesario saber qué necesitas conocer, es decir, definir tu objetivo. Ejemplo, ¿cuál es mi clima laboral? La realización, crea tu encuesta desde cero o usa una plantilla de encuesta o exporta las preguntas que tengas en un archivo. La distribución, definir por dónde se distribuirá la encuesta. Se puede definir en base a tu público meta. Análisis, analizar los resultados. El software de Question Pro permite hacerlo en tiempo real. Decisiones, tomar las decisiones pertinentes para darle un mejor rumbo a tu empresa. Aquí podemos ver dos tipos de encuesta, que son la pregunta abierta y las preguntas cerradas, como podemos ver un ejemplo de cada uno. Ahora veremos la diferencia entre la encuesta de pregunta abierta y la encuesta de pregunta cerrada. La pregunta abierta, el individuo organiza y expresa sus respuestas con sus mismas palabras. Son más cortas con menos confiabilidad y validez. El individuo invierte la mayor parte del tiempo pensando y escribiendo. La calidad depende en gran medida de la habilidad del examinador. Son relativamente más fáciles de elaborar, pero más difíciles de tabular. Las tabulaciones de las respuestas varían de acuerdo al corrector. Está más expuesta a la manipulación
del examinado. Las preguntas cerradas, el individuo elige la respuesta entre varias alternativas. Son más largas, son objetivas, válidas y confiables. El individuo invierte la mayor parte del tiempo leyendo y pensando. La calidad depende de la competencia de quien la elaboró. Son más difíciles de elaborar, pero más fáciles de tabular. La tabulación de la respuesta es más precisa e independiente del corrector. Está más expuesta a la adivinación. Aquí podemos ver la diferencia entre ambas preguntas. Otro tema fue la entrevista, que vemos aquí una definición, o sea, varias definiciones de la entrevista, como la que vemos que es la conversación que sostienen dos personas, celebrada por iniciativa del entrevistador con la finalidad específica de obtener alguna información importante para la indagación que realiza. Un acto de interacción personal, espontáneo o inducido, libre o forzado entre dos personas, entrevistador y entrevistado. La entrevista es un reporte verbal de una persona con el fin de obtener información primaria acerca de su conducta o acerca de sus experiencias, a las cuales aquella haya estado expuesta. Obtención de información a través de la técnica Delphi. La técnica Delphi es una técnica interactiva para llegar a un consenso en un grupo de expertos. Esta técnica permite corregir dificultades como la influencia de individuos dominantes dentro del grupo y evita el ruido semántico, disminuyendo la presencia de sesgos. Generalmente el método comienza con un cuestionario que es enviado a los expertos, quienes una vez que han respondido los cuestionarios lo devuelven al investigador central. Este sintetiza y categoriza las respuestas obtenidas, devolviéndolas luego a cada uno de los sujetos involucrados con la pregunta de si desean cambiar alguna de sus respuestas. Esta mera información se contrasta, tabula y devuelve a los autores, indicándoles si sus respuestas caen dentro o fuera del bloque central de respuestas y solicitándoles que expliquen las razones de su decimiento. En este momento han aparecido puntos de consenso entre los expertos, así como una cierta jerarquía en la importancia de los diferentes aspectos del problema. Gracias por su tiempo. Hasta aquí ha llegado mi trabajo final. Gracias.